Hoy por hoy, El Drago. Santiago Moreno. Cadena SER. Hoy nos visita Daniel Arencibia, abogado, experto en migraciones, colabora con la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias y también es miembro de Somos Red. Daniel Arencibia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Además, ha llevado casos relacionados con vulneración de derechos a menores migrantes en distintos centros y todo esto tiene también mucho que ver con un tema de plena actualidad como es la situación de Quórum Social, una ONG que acoge al 35% de los niños y adolescentes llegados en pateras o cayucos a las islas y que, pues esa asociación ha sido finalmente, 2 de sus centros han sido finalmente clausurados por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria por diversas irregularidades. Daniel Arencibia, ¿este tipo de anomalías en los centros es frecuente? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esos centros? Bueno, hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones en todo esto, porque estamos estigmatizando a muchos profesionales, a muchos muy buenos profesionales que trabajan en estos centros desde hace muchas décadas. El gobierno de Canarias y los cabildos se venían haciendo cargo de hasta unos 400, 500 niños que estaban en unas condiciones ejemplares, exitosas para su integración hasta 1999. Cuando a partir de 1999 el aumento de llegadas de niños se hace inasumible por estos centros, empiezan a florecer una serie de centros que eran novedosos, que no tenían experiencia previa en Canarias y que crecen de una forma desmesurada, sin control suficiente. Y es normal que muchos de esos centros entran en plantilla personas que no tienen la cualificación de vida y empiezan a darse situaciones que nos denuncian a nosotros los niños, situaciones de violencia, situaciones de aislamiento, situaciones de retención mecánica, de ahora estás atado y encerrado, o ahora se te golpea, se te pega, o ahora se te insulta, se te veja, etcétera, en centros no de las organizaciones que llevaban toda la vida. Las denuncias nos llegan de algunas organizaciones y en concreto de algunos centros, y ni mucho menos de todos los profesionales, de algunos de los profesionales. Nos hablan de, oye, es que en tal centro de 20 y pico profesionales que hay, está el matón fulano y el matón mengano, que son a los que la dirección les encarga que se hagan cargo de los chicos que han causado una situación que sea menos manejable por los demás. Y ahí es donde empiezan a aparecer situaciones de violencia que los niños denuncian y que por lo que se vienen dando situaciones de niños que se fugan de los centros porque creen que están mejor durmiendo en la calle que durmiendo que durmiendo cerca de estos matones que les puedan tratar de esa manera. Los niños van y nos piden denunciar y las denuncias se radican en comisarías y en juzgados, efectivamente. ¿Y esto eran conocedores los responsables de las entidades, el gobierno de Canarias, la Fiscalía? Vamos a ver, el gobierno de Canarias es el padre y la madre de todos estos niños. O sea, que si no es consciente de todo esto, tiene un auténtico problema porque tiene la obligación de ser consciente como cualquier padre o cualquier madre. Y no vale con esperar a ver qué es lo que diga el juzgado en un caso de condena firme. O sea, cualquier padre o cualquier madre que tenga noticia o sospecha o rumor de que en el colegio de su niño hay situaciones de violencia o situaciones de pedofilia o situaciones inapropiadas, el padre reacciona y no se va a quedar esperando a ver qué dice el Tribunal Supremo dentro de 12 años para reaccionar. Es que habrá que reaccionar y habrá que poner los mecanismos de manera inmediata. Habrá que cumplir la ley. Tenemos una ley integral de protección contra la violencia de la infancia que nos dice que se tienen que establecer una serie de protocolos. El gobierno de Canarias tiene que establecer una serie de protocolos que tienen que aplicarse en todos estos centros. Es el gobierno de Canarias el que es responsable de habilitar todos estos protocolos, y después hay otro responsable más, que es la Fiscalía, que tiene que hacer entrevistas periódicas reservadas con estos niños, preguntarle a todos estos niños si están viendo situaciones de violencia. Y claro, durante todos estos años nosotros nos hemos aburrido de preguntarle al defensor del pueblo, a Fiscalía, en todos los sitios, ¿cuál es el resultado de todas las entrevistas periódicas que está teniendo la Fiscalía? Porque no se entiende que a nosotros no pare de llegarnos denuncias de malos tratos y que la Fiscalía esté periódicamente visitando todos estos centros y no haya conclusiones, no haya reacciones conocidas, porque ya estamos en una situación que es de alarma. Y tenemos que pensar también que todos estos niños están aprendiendo a ser ciudadanos. Y van aprendiendo a ser ciudadanos de una sociedad en la que se van a tener que integrar. Y el manejo de la violencia que aprendan, que es el manejo de la violencia apropiado, será el que utilicen cuando traten de integrarse. Estamos
pegándole un tiro a la integración de todos estos niños y le estamos pegando un tiro a las sociedades a las que estos niños se tienen que integrar si no reaccionamos inmediatamente, de forma expedita, controlando, previendo y reaccionando de forma diligente, inmediata, cuando tengamos una situación de violencia. Si decimos, no, bueno, ya será algo, el Tribunal Supremo, cuando sea una condena firme dentro de 12 años, entonces terminarán los contratos en su caso con esta gente. No, mire, oiga, esto no es... Ningún padre que se precie de ser padre lo haría, y estoy convencido que los responsables de todos estos contratos no actuarían así si vieran una situación de violencia con sus hijos en los colegios. A los chicos que ustedes han asistido jurídicamente, ¿qué es lo que les han contado en esos casos específicos? Hablamos de casos específicos porque efectivamente no se puede generalizar en toda la gestión de los centros ni culpabilizar a todas las ONGs y profesionales que efectivamente están dando todo lo que pueden para poder abordar una situación que se desborda en muchas ocasiones. Pero ¿qué les cuentan los menores? Bueno, los menores nos cuentan situaciones de violencia, de me pegaron. Efectivamente, hubo un centro en el que 10 o 12 niños se fugaron porque no aguantaban ya la violencia, porque decían que había situaciones, los niños, muchos niños que se impresionan mucho con la sangre. A fulano le pegaron y empezó a sangrar. Y muchos niños se asustan y cuando fulano le pegaron, mengano y sutano que lo vieron, pues los retuvieron y los encerraron en un cuarto, y entonces pues el resto intentamos marcharnos de allí como fuera, nos fuimos a dormir a la calle porque teníamos mucho miedo que nos pasara a nosotros. También se habla de centros de cuartos de retención, nos hablan de cuartos de retención, me tuvieron 3 días encerrado en tal cuarto y que no podía ver a nadie hasta que aprendiera a comportarme. Vamos a ver, corregir a un niño dentro de la tutela, que recordemos una vez más, el padre y la madre de todos estos niños es el Gobierno de Canarias y los ejerce en delegación en estos centros. Y a los niños a veces hay que corregirlos, A los niños a veces hay que corregirlos y hay que decirle, oye, esto no se hace, no se mete el dedo en el enchufe, niño. ¿Sabes? Y hay que pegarle, hay que utilizar la contención física en algunas ocasiones, y está previsto la utilización de la contención física, pues tiene que ser de una forma razonable y de una forma limitada. Y en cualquier caso, dando parte de que se ha utilizado esa contención física, existen unos registros en los que tiene que constar cuando se ha utilizado esa contención física, se da parte, porque es el último de los recursos. Atar a un niño es el último de los recursos que se debe utilizar, y hay que adoptar medidas. ¿Qué es lo que nos decían los niños también? Los niños nos decían mucho que les amenazaban con te vamos a mandar al centro X. ¿Por qué? Porque en el centro X es donde peor se tratan los niños. O sea, se les amenazaba con... los niños ya sabían que no todos, ni mucho menos los profesionales de un centro eran los que usaban violencia, y que en unos centros se usaban más que en otros. Entonces a los niños de una organización en concreto se les decía, oye, si te portas mal te vamos a mandar al centro tal. Y ya había corrido la voz entre todos los centros que en ese centro tal se usaba la violencia contra los niños. Entonces los niños vivían en una situación, muchos de ellos, vivían en una situación de alarma, porque cuando veían situaciones de violencia la denunciaban, en lugar de apoyarles, lo que nos encontrábamos es que era que las organizaciones apoyaban a sus trabajadores, intentaban salvar su propia responsabilidad, porque tenían responsabilidad por lo que hicieran sus trabajadores, y entonces no daban credibilidad o no daban apoyo a los niños que hacían estas denuncias. Por eso los niños preferían marcharse o preferían irse a dormir a la calle que denunciar. Las primeras denuncias que constan son del caso siglo XXI. Ahora tenemos estas de quórum social. Los trabajadores, los educadores, también llegarán a denunciar situaciones, o por lo menos lo expresaron así en distintos medios de comunicación. Sí, en el centro Portobelo hubo denuncias que estuvieron en los cajones del Gobierno de Canarias y en los cajones del Ayuntamiento de Mogán durante mucho tiempo, hasta que el Ayuntamiento de Mogán decidió reaccionar. Pero en general es que estamos en una situación, repito, de conflicto de interés. El Gobierno de Canarias, que es quien tiene que establecer los protocolos de actuación en casos de violencia, se encuentra en una situación en la de no tengo ya otro sitio donde enviar a estos niños. Hay un día histórico en el que la directora general de Infancia acaba diciendo a los medios públicos: el próximo niño que llegue a Canarias en patera se va a quedar en comisaría. No me lo llevo. ¿Por qué no me lo llevo? Hay que hacer una lectura de por qué dice esto. Dice esto porque no tengo un lugar seguro a donde llevarme a estos niños. Sin embargo, se le reprende a esta directora general y se le dice, no, el Gobierno de Canarias no va a dejar a ningún niño atrás, nos los vamos a llevar a todos. ¿Pero en qué condiciones?
Estamos hablando de Irache Serrano en la pasada legislatura. Serrano hizo todo, que hizo aquí en la cadena SER. Está claro que ella hizo todo lo que pudo y multiplicó y hubo una evolución exponencial en el número de centros que llevaba el gobierno de Canarias, pero ella hubo un momento en que dijo, basta, no me puedo llevar a más. Y dijeron, no, te los llevas. Eso ocurrió cuando apenas llegaban a 2.000 los menores tutelados por la comunidad autónoma. Ahora son más de 5.500. La situación se desborda sí o sí, ¿no? Claro, pero el responsable sigue siendo el mismo, el gobierno de Canarias, que tiene que establecer los protocolos y tiene que hacer un seguimiento, es el padre y la madre de todos estos niños, y en la Fiscalía, en 2021, en medio de todas estas fechas, se aprueba la Ley de Protección Integral contra la Violencia de la Infancia. Y esta ley deposita en la Fiscalía, precisamente en la Fiscalía, ni tú ni yo podemos entrar en todos esos centros porque hay que preservar la intimidad de estos niños, no es un zoológico donde podamos entrar a ver cómo están estos niños. Lo que dice la Ley de Protección Integral contra la Violencia es que la Fiscalía entrará y tendrá reuniones reservadas con todos estos niños de manera periódica. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? A lo mejor ha hecho algo y no lo sabemos, pues es cuestión de preguntarle a la Fiscalía cuál es el resultado que ha tenido todas las inspecciones que ha hecho en todos estos centros, qué opinión tiene de los protocolos que ha aprobado el gobierno de Canarias y cómo se están aplicando, porque estos niños, es que estamos hablando de los más indefensos entre los indefensos y nos encontramos con un problema que es que están educándose en un entorno en el que la violencia es una herramienta apropiada. Y estas personas después se tienen que integrar en las sociedades después de haber aprendido que la violencia es una herramienta apropiada. Estos niños es fundamental que la Fiscalía, que es que a quien la ley responsabiliza de la inspección periódica de estos centros, inspeccione, revise y reaccione de manera inmediata en caso de violencia, para explicarle a los niños que la violencia no se tolera, que a quien se porta mal se le reprende y no se le apoya y no se dice que se apaguen las cámaras para que esa violencia no conste. ¿Cuál sería el papel del gobierno de Canarias, en cuenta que se ha clausurado 2 de los centros de esta entidad que está siendo investigada por la autoridad judicial, teniendo en cuenta que acoge a más de un tercio de los menores migrantes que tutela el gobierno de Canarias? Pues el de cualquier padre o cualquier madre. Es que, repito, es el padre y la madre de todos estos niños del gobierno de Canarias. A mí, de ninguna manera me represento que un padre o una madre diga que cuando hay un caso de violencia vamos a esperar que es lo que diga el tribunal dentro de 12 años, dentro de 7 años. No, el gobierno de Canarias tendrá que, si hace falta, mandar a un inspector permanente a cada uno de esos centros a vigilar cómo están estos niños. Y a lo mejor tiene que haber un inspector permanente ahí durante 2 meses, hasta que se identifique quiénes son los que se están portando mal y se le diga a la dirección del centro, estos señores no están cualificados para trabajar aquí. Se haga una revisión de todos los expedientes profesionales de todas las personas que están trabajando ahí para ver quiénes tienen antecedentes penales, antecedentes policiales. Que se mire quiénes tienen la cualificación de vida para trabajar con niños y quiénes no tienen la cualificación de vida para trabajar con niños. Pues lo que haría cualquier padre y cualquier madre. No esperar a ver qué es lo que dice el juzgado. Es que esa respuesta de voy a esperar a ver lo que dice el juzgado es una dejación de las obligaciones de padre y madre. Cualquier padre y madre, o sea, ¿qué harías tú? Pregúntate tú, ¿qué harías tú si tu hijo te dijera que en su centro hay situaciones de violencia? ¿Irías al juzgado y esperarías a ver qué dice el juzgado dentro de 15 años? ¿O irías al centro a asegurarte, hacer lo que sea necesario para asegurarte que tu niño no presencia situaciones de violencia? Bueno, pues el gobierno de Canarias lo que ha decidido es esperar a ver lo que dice el juzgado, y eso es intolerable, porque estos niños están abandonados y están aprendiendo que la violencia es una herramienta. ¿Cree que aunque no sea generalizada esta situación, se puede estar dando en estos momentos en algún centro de acogida en Canarias? Sí, no tengo duda. El propio presidente del gobierno dice que es muy difícil de controlar, y es verdad que es muy difícil de controlar, porque estamos hablando de 5.000 niños cuando la capacidad que teníamos nosotros para digerir era de 500 niños, y hay que aplaudir al gobierno de Canarias por la presión que está haciendo para que estos niños se repartan y se cese en esta situación ficticia de concentración de los niños. Pues si concentras a todos los fontaneros en Almuñécar de España, todos los fontaneros en Almuñécar, vas a tener un problema. Y si concentras a todos los niños que lleguen en patera en unas islas, vas a tener un problema. Es que no hay forma de gestionarlo. Tendrías que traer a todos los profesionales de tratamiento, de actuación con la infancia que hay en España a Canarias, cosa que es completamente absurda, ridícula. Es evidente que el gobierno de Canarias tiene un problema creado desde el gobierno central, y el gobierno central tiene que ser leal, y el resto de comunidades autónomas tienen que ser leales en el reparto de todos estos niños. Pero eso no quita para que mientras tanto sean el padre y la madre, y si son el padre y la madre tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Hay otro problema, y es el cumplimiento de la edad, de los 18 años, la mayoría de edad, y que quedan esos menores en una situación aún más vulnerable. Porque, bueno,
están los menores con que son solicitantes de asilo, que van a ser trasladados, ya están siendo trasladados a Canarias 50 para un paso previo para derivarlos o trasladarlos a la península. Pero aquellos que están al borde de cumplir los 18 años, ¿qué pasa con ellos? Estamos en una situación que es completamente inaceptable desde el punto de vista ético. Se puede hacer una idea a cualquier oyente de que si un niño llega con 18 años y una semana cumplidos, esa persona, ya no lo llamaremos niño porque la ONU dice que los mayores de 18 años ya no son niños. Esa persona de 18 años y una semana irá posiblemente a las canteras, a las raíces, a Canarias 50 y entrará dentro del Plan Canarias y será posiblemente derivado a Península, llevado por el Estado a Península, a otros centros donde se repartirá la presión de la migración, como dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con solidaridad entre todos los territorios de la Unión Europea. Se enviarán a otros puntos de España a todas estas personas. Eso es el Plan Canarias, que se pone en práctica en 1999. Sin embargo, si esa misma persona llega a Canarias con 17 años y 350 días, lo que dice el gobierno central es, no, esa persona ha llegado menor, se tiene que hacer cargo del gobierno de Canarias y cuando se convierta en adulto se quedará en la calle. No se va a hacer cargo el Estado de esa persona porque no ha llegado adulta. No tiene sentido, es absurdo, es injusto, es inmoral que demos un trato peor a los que llegan como menores que a los que llegan como mayores. Si ayudamos a irse a otros lados, a repartir la presión demográfica de los adultos, pues tenemos que ayudar a repartir la presión demográfica de los que se convierten en adultos estando aquí. Y no hacerlo lo que hará es crear una bolsa de personas que no tengan medios para vivir, que no tengan medios para marcharse, y acabaremos creando una bolsa social aquí que efectivamente genere un problema social de niños que se han educado pensando que la violencia es una herramienta y que además, cuando llegan a la mayoría de edad, no tienen recursos para hacerse valer por sí mismos y no se les ayuda a repartirse con su tío que está en Murcia o con su hermano que está en Almería o con... Lo mejor con todas estas cosas es permitir que haya un reparto orgánico de toda esta gente. Si un señor llega y tiene un tío que está en Almería, el señor se va a ir a Almería. Y en Almería va a tener un interés que proteger. Se va a querer integrar. Su tío es carnicero en Almería y él va a querer portarse bien porque hay una dignidad y un honor, un prestigio que preservar en Almería. Y él tiene el sueño de trabajar un día también en Almería, conseguir los papeles, etcétera, y se va a portar bien. Si a esa persona tú la dejas aquí en Canarias, sin medios para marcharse cuando cumple 18 años, sin medios para comer, porque lo echas de Canarias 50 donde tenía las comidas garantizadas, no tiene aquí ningún interés que preservar, ningún prestigio que preservar, lo que tiene es que conseguir la comida de esta noche como sea. Lo que pasa es que la solidaridad pues no está siendo efectiva por parte de las comunidades autónomas, a nivel político tampoco, y hay ahí un bloqueo absoluto. Bueno, sí, pero no, porque vamos a ver, también de los 200.000 personas que pueden haber llegado de 2019 a Canarias, todos sabemos que la inmensa mayoría ya no está aquí. La inmensa mayoría se ha acogido al Plan Canarias, ha sido destinado a Península, donde se han ido con su tío de Almería o con su tía de Logroño o su hermano de Bélgica. Han seguido su tránsito migratorio para ir con familias que se hacen cargo de ellos y dejar de ser un peso para las administraciones públicas y las arcas públicas. Si permitimos que se hagan cargo sus redes de confianza, dejamos de financiarlo nosotros, tienen un prestigio y de una razón para integrarse y para portarse bien. Eso es lo que tenemos que incentivar, que haya un tránsito orgánico de los que no se y a los que no se puede devolver, y a los que se puede devolver habrá que devolverlos, pero mientras a los que no se les pueda devolver por la razón que sea, porque se vienen de países de asilo, porque son menores de edad, por lo que sea, a los que no podemos devolver por la razón que sea, porque su país no nos permite devolverlos, hay que buscarle una solución en la que no nos cueste dinero y en la que tengan razones para portarse bien, porque estén en un centro que sea el centro donde ellos quieren estar, y no forzarlos a quedarse en Canarias, que es lo que está haciendo el gobierno con los que cumplen 18 años, a no permitirles acogerse. Ojalá que se aplique ese sentido común que habla Daniel Arancibia, abogado, experto en migraciones, colaborador también de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias y también de la entidad Somos Red. Muchísimas gracias y también gracias por la labor que realiza. Muchas gracias a usted.